técnica, yo he visto el resto y pasé un poquito más allá. Víctor es un apasionado de todo esto del mundo retro y bueno, habitualmente también viene a darnos charlas aquí en la universidad de un aspecto más académico. Así que hoy nos viene a contar cosas de arcades, de emuladores y bueno, de todo lo que quiera. Nos dejo en sus manos que estoy completamente tranquilo. Como quieras. Estoy muy nervioso, Bueno, la verdad es que antes que nada, pues, agradeceros que vengáis aquí, ¿vale? Es cierto que no le he hecho mucha repercusión de lo que es esta charla, porque vamos a ver cosas oscuritas, ¿vale? Entonces, como vamos a explicar un poco los inicios con esta imagen que veis aquí, ¿vale? La charla va a ir realmente de cómo lanzar un videojuego retro en una placa arcade o en un sistema arcade de nueva generación, ¿vale? Entonces, como podéis observar, aquí hay un chip, ¿vale? Hace muchísimos años la emulación empezó realmente dumpeando las placas arcade, cogiendo estos chips y volcándolos, digamos, en el ordenador, ¿vale? Con el paso de los años, me pongo así, con el paso de los años, pues esta técnica ha sido perfeccionando y a día de hoy hay gente muy especializada que hace nuevos tipos de dumpeo, como puede ser esta imagen que os he enseñado aquí. Eso es el interior de un chip, ¿vale? Y como veis abajo, digamos, esas puertas lógicas con un microscopio de alto nivel, haciendo un zoom, veis ahí abajo una malla, ¿vale? Y al lado lo que sería la equivalencia en pulsos o en binario, ¿vale? Si os dais cuenta, ese componente de ahí interno, realmente con este tipo de dumpeo se obtiene una emulación más exacta porque ya no estamos, digamos, pasando el chip de un componente y lo pasamos al ordenador, sino que casi con la visión humana, ¿vale? Podemos ver los ceros y los unos de esas puertas lógicas o de esos componentes, ¿vale? Esto lo que nos permite realmente es hacer una emulación muchísimo más exacta que volcando el filo o el componente en un aparato para luego pasarlo al ordenador. Con los años las empresas han gastado muchísimo dinero en sistemas arcade, ¿vale? Y hemos pasado de un escenario de los 80 a principios de los 90 de tener un hardware, de tocar algo, ¿vale? Y jugar en él, a tener, digamos, sistemas de nueva generación que son más próximos a lo que es un ordenador, ¿vale? Entonces, en la otra parte de la primera transparencia, lo que vemos es un poco algo más ensamblado, que se posa en un software y no es hardware, y que para poder emular los nuevos juegos que hacen ahora las compañías tenemos que utilizar unas técnicas más avanzadas, no tan rústicas como volcar, digamos, estos chips, sino pues atacar al sistema e intentar romperlo para poder ejecutar el juego en el ordenador, ¿vale? Entonces, con esta imagen lo que quería hacer es una introducción de antiguamente buscábamos emular videojuegos dumpeando información y ahora hoy en día lo que se hace es hackeando o jukeando esos archivos o esos binarios, esos ejecutables dentro de un entorno como puede ser un Windows, ¿vale? ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver como una plataforma lo más cercana a lo que sería un Netflix, para que nos entendamos todos, del videojuego. Se llama Mesica X Live, está desarrollada por Taito y digamos que esto es una plataforma que cuando salió en China pues la gente se tiró un poco de los pelos con Asia, Japón, porque claro, allí lo que les gusta es desarrollar hardware, tocar el juego como tal, y esto fue ya una plataforma streaming. Esto se posa sobre un modelo de placa más antiguo que es el Taito Type X2, ¿vale? Y esto lo que digamos es la plataforma que está encima de esa placa, ¿vale? Es como un videoclub. Realmente tú tienes una red creativa, esta es una Pilex, un modelo súper moderno, y lo que haces es que tienes en un lateral como si fuera un dispositivo referible de corto alcance, como puede ser el TLMT, que lo pasas por ahí y con un previo pago se descarga eso en un NAS, que es un servidor de almacenamiento, y luego ese ordenador le pasa el videojuego al esclavo, que es esta red creativa, y entonces ya puedes jugar, ¿vale? Entonces lo que yo voy a explicaros no es el que, como ya sabéis, cuando queréis jugar a los videojuegos, pues vamos a internet, buscamos SK, ¿vale? Yo eso no lo voy a explicar, sino que os voy a enseñar cómo se hace eso, ¿vale? Cómo se desarrolla ese tipo de artefacto que nos va a hacer jugar a estos videojuegos en un ordenador, ¿vale?
Entonces, lo que os he explicado un poquito así de manera hablada es que tenemos una plataforma digital, esa aplicación tiene un frontend muy bonito, ¿vale? Se descargan juegos y lo que es muy importante, tiene una dependencia directa es el juego que hemos visto o esa plataforma con el hardware que lo mueve, ¿vale? Este, digamos, es una placa, es una placa, pero realmente, como veis, es la parte trasera de un ordenador, ¿vale? Este ordenador lo que ha sido es modificado, ¿vale? Y ahí lo que he hecho es resaltar ciertas cosas que debemos de ya, desde el primer momento, reconocer si queremos hacer este tipo de artefactos, ¿vale? Entonces, lo más importante de la charla es que tenemos que tener la capacidad de ver algo y de reconocer cómo funcionan por debajo las cosas, ¿vale? Intento explicarlo un poco así de manera plana porque sé que de aquí hay mucha gente que no es técnica y vamos a ir de más semántica acabando con lo más técnico, ¿vale? Entonces lo que me interesa es que mucha gente de aquí cuando salga tenga la experiencia de, vale, pues este chaval ha enseñado una forma de jugar a estos juegos con una metodología que realmente cuando vayáis viéndolo diréis, vale, es que con esto se puede hacer muchas cosas, ¿vale? Tanto buenas como malas, pero yo con todo este conocimiento después de todos estos años lo que busco es beneficio personal y retos personales, ¿vale? Entonces no me enrollo más y vamos al grano porque de aquí para arriba ya esto empieza a subir, ¿vale? El rectángulo primero este de aquí es el SSD, ¿vale? Es donde se almacena el videojuego, ¿vale? El entorno gráfico se levanta y ahí es donde se guardan los juegos cuando se descargan. Muy importante porque esto es lo que vamos a tener a reconocer ya, es el hardware. Para poder hacer estas cosas necesitamos tener una documentación y saber cómo funciona todo esto porque, claro, luego cuando yo me baje el juego y lo tenga en mi ordenador, esto no va a funcionar. Entonces tengo que saber qué tengo que hacer para que el juego funcione. ¿Qué menos que reconocer las partes del hardware que hace que funcione en un entorno cerrado? Lo primero que veis, eso del circulito es un dongle. Es un USB que diseñó Taito para una seguridad en el momento que hubiera algún robo o que alguien comprara un circuito de este tipo. Si no tienes ese USB, realmente el juego no arranca, ¿vale? Ni la plataforma. Te sale un pantallazo azul y te dice una pantalla, no se puede, error y, ¿vale? Lo siguiente que vemos, y aquí ya tenemos que empezar lo que os he dicho, es reconocer componentes y saber qué hay por debajo de ello. Es la tarjeta gráfica, ¿vale? Y justo el último rectángulo que hay, eso se llama la JVS, ¿vale? Llama Video System. Es una evolución de lo que es el conector Llama antiguo de los 80, que lo que ha pasado es que se ha modularizado, ¿vale? Se ha independizado cada tipo de componente en un artefacto pequeñillo en hardware, ¿vale? Os explico. Realmente ese rectángulo rojo lo que va a hacer es comunicarse con los controles de la recreativa, ¿vale? Y es el que va a ser el punto de entrada para comunicarse con esa placa arcade para decirle pues el tipo de jugabilidad que hay, si es free play, si es con monedas, cuántos usuarios van a jugar, 1, 2, cuántos botones tiene cada usuario, o sea, todo ya más mecánico, ¿vale? Pues todo eso tenemos que conocerlo, si no es imposible hacer funcionar el juego, ¿vale? Como veis ahí justo, y esto es un pequeño apunte que hago, hay como dos LEDs, uno así verde y uno así naranja. Todo el mundo que tenga una recreativa y que haya metido el nombre en un ordenador seguramente diga, bueno, es que son los mismos LEDs que tiene el JPAC o algún elemento. Uno es para el videosync y otro indica cuando se pulsa algún componente, ¿vale? Todo eso tenemos que tenerlo claro porque todo eso luego se tiene que traducir en algo para que yo pueda decirle al juego, oye, alto, no hagas caso de lo que va a pasar, sino haz caso de lo que yo te diga, ¿vale? Entonces, todo esto, esta visión global es un poco una ingeniería inversa que tienes que hacer de dónde está el hardware y qué es lo que voy a tener que hacer yo con el software, ¿vale? Para tener un target adecuado con la Retrópolis, pues justamente esta placa tenía, digamos, un workaround de juegos retro y yo me he basado en este juego de aquí, que es el Rascar. Además, también quería haceros ver que no hace falta ponerse un toque aquí arriba, sino vamos a empezar por lo más poquito, ¿vale? Este es el juego más simple de los que he podido emular, ¿vale? Y lo he tomado un poco como pivote. Está en la recreativa, con sus flyers. Aquí os he roto el final del juego porque esta captura muestra el inicio y el final, ¿vale? Os pido perdón. Y un poquito para que sepáis que este juego es real y estaba anulado en esta placa para este sistema, ¿vale? Entonces, como veis, pues es un poco la temática de Conan el Bárbaro. Por cierto, es un juegazo para la época, también hay que decirlo. Y nada, simplemente pues para que tengáis un poco el alcance de lo que vamos a hacer funcionar en un ordenador normal fuera de un sistema cerrado. Que todo el mundo me dirá, oh, pero es que este juego ya lo tienes en MAME. Está claro que puedes jugar en MAME y puedes jugar en cualquier emulador, pero la gracia de esta charla es
os voy a dar ese conocimiento que yo he obtenido pegándome horas y horas y horas para poder hacerlo funcionar aquí, ¿vale? Entonces, para poder hacer funcionar este juego, aquí están unas claves de lo que es todo lo que voy a explicar, ¿vale? Tenemos que desarrollar, digamos, un artefacto que me permita jugar en mi PC, ¿vale? Yo no tengo ese sistema porque vale bastante caro, tampoco tengo esa recreativa porque vale bastante caro, y no tengo ese sistema porque si lo compro online seguramente no funciona. Tenga que hacer cachivaches, entonces pues si yo hago una balanza de dinero, precio, expectativas, pues tengo que buscarlo más bajo, porque somos españoles. Entonces es lo que hay, es lo que tiene España, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Pues desde lo que os he dicho desde el minuto 1, tendré que descifrar los protocolos de ese hardware, cómo se comunica con el software, ¿vale? También muy importante, a base de buscar documentación, buscar en foros que ya están cerrados por leyes fiscales, meterme en la Deep Web, ¿vale? Eso es súper importante, buscar todo ese alcance de información que me va a hacer a mí con un elenco de conocimiento para poder abordar digamos, reventar el juego y que haga lo que yo quiera, ¿vale? Entonces, pues como veis, os estoy diciendo buscar documentación, manuales de uso. ¿A qué me refiero con esto? Pues lo que os comentaba antes, arquitectura, cómo funciona una JVS, cómo funciona una máquina arcade, ¿vale? Y todo esto, pues ahora luego os explicaré por qué me viene. Muy importante, arriba estoy intentando hacer ver que para poder comunicarme con el ordenador necesito tener un conocimiento para hablar con él y entenderme con él. Esto es muy importante, ¿vale? Porque en la parte de abajo ya me voy bajando peldaños y como veis, pone aplicar técnicas de ingeniería inversa, o sea, a lo largo de la ponencia os voy a decir tips o clevers de cuando algo se ve que hay por detrás. Y eso lo dice la experiencia. ¿Cuántas veces has toreado en una plaza de toros y cuándo te has caído y cuándo te has levantado? ¿Vale? Entonces, como soy muy transparente, yo siempre digo la verdad, porque aquí estamos para repartir conocimiento, he puesto ahí tres simuladores estratégicos, ¿vale? MAME, porque es la eminencia del software. No sé si lo sabéis, a finales de los años 80, principios de los 90, cuando existían los 386, los primeros Pentiums, este emulador emergió y ya hacía funcionar juegos arcade en un software con unas técnicas avanzadas de programación que el propio hardware de la época en ordenadores no daba a nivel de videojuego, ¿vale? Ya no entro en que si esta persona que era un ruso hizo magia, porque ese es el término de moda, la magia, pero tenerlo presente. MAME hoy en día es un software abierto, está en GitHub y podemos verlo todo, ¿vale? Eso es una fuente de alimentación que la gente no lo sabe, pero ahí están las mejores técnicas de ingeniería inversa, de cracking, de hacking, de hooking, de todo, ¿vale? Y eso es lo que os voy a enseñar. Luego el Dolphin, porque digamos que trabaja con placas Namco, también con Naomi Taito, y de ahí también he podido sacar ciertos protocolos de comunicación con las JVS, ¿vale? Porque las JVS es un hardware cerrado de una compañía que realmente no te da soporte ni hay ningún manual a día de hoy, salvo CAF y documentos de borradores en internet, ¿vale? Y sobre todo lo que quiero obtener con esto es que no quiero reinventar la rueda, sino quiero, digamos, satisfacer un poco pues, mis necesidades de desarrollador. Soy una persona inquieta y me pongo retos personales de pequeño alcance que luego, si los cumplo, ya veo si los escalo más. No intento hacer un rascacielos, sino intento hacer pues, una casita de campo y poco a poco voy añadiendo dificultad, ¿vale? Por eso que lo que quiero es ampliar conocimientos en todo aquello que desconozco. Y la verdad es que ahora mismo pues, me siento una persona súper realizada al poder tener esto en un punto muy pequeñito pero funcionando, ¿vale? Este es un vídeo de lo que realmente os voy a explicar, pero si queréis lo vemos o si no tiro para adelante, porque a lo mejor el problema que hay aquí es que no sé qué os esperáis porque os voy a enseñar algo de lo que se habla pero que nunca se ve. Entonces es un problema porque estas cosas no son visuales, son de backend, son cosas que se hacen por debajo, que hace la máquina o que hago yo y que hace la gente, pero no hay un feedback visual, ¿vale? Entonces, si queréis os pongo el vídeo y vemos lo que va a pasar y os explico todo a lo largo, o lo dejamos para el final. ¿Lo vemos o...? ¿Vale? Vale, pues esto. Espera que no se ve aquí. Esperad, esto me ha pasado ya en HD. Sí, pues está en HD, pero se ve... Vale, fijo. Bueno, le doy aquí y voy corriendo. Fijaros, esto es lo que se llama un frontend, que es una pantalla de configuración como cualquier emulador, que lo que permite es mapear los inputs que yo quiero en local. O sea, hay por ahí una ventanita donde sale una ventana y me dice qué elementos quiero
mapear del teclado, ¿vale? Entonces, porque ahí le doy, pues, vale, botón 1, botón 2. Ahora mismo lo que se está viendo son las opciones de vídeo, ¿vale? Ahora os explicaré lo que pasa y realmente esto es tan fácil como que le doy a Start y el juego funciona, ¿vale? Es algo mágico, pero ahora veréis la dificultad que tiene hacer esto. Este juego es un juego que está en un software cerrado, ¿vale? Con un hardware cerrado y yo he conseguido levantarlo en un entorno de PC. Ahora os explicaré todas aquellas técnicas que he tenido que hacer a bajo nivel, ¿vale? Porque la clave de esto es hablar el mismo lenguaje y comunicarme con el juego al mismo nivel. No puede ser que yo utilice un lenguaje de alto nivel y el juego esté en el ensamblador, no nos vamos a entender, ¿vale? Entonces hay ciertas técnicas avanzadas que he tenido que bajar, o sea, yo he involucionado mi perfil de desarrollador para tener que hacer cosas en el ensamblador, para poder jugar a esto, ¿vale? Esto simplemente es que hice un aspect ratio dinámico para poder encajar la ventana al marco de la pantalla, porque lo que me costó lo que más me costó es hacer levantar el vídeo, ¿vale? Y lo que voy a explicar y me voy a centrar es en todas aquellas técnicas que he utilizado para poder jugar y lanzar el juego, ¿vale? Porque si entramos en detalle de cómo funciona la JVS, cómo se comunica, nos podemos echar aquí en una asignatura nueva, ¿vale? Entonces, espera, que esto es porque está en pantalla completa. Vale. Entonces, pues como ha dicho Jorge, ahora me presento. Yo me llamo Víctor Bolinches y fui alumno de esta universidad hace muchos años. Estudié una ingeniería, luego hice una licenciatura, se me quedó a poco, hice un máster y tuve la suerte de estar aquí haciendo el doctorado unos años, haciendo un motor de videojuegos abstracto con VMLs y portarlo a SDL con OpenGL y también a XNA con Cesar. Entonces, desde muy pequeño, y esto pues para todos los que tengan que hacer un perfil y estéis estudiando, tenía muy claro que quería hacer videojuegos. Es que lo tenía clarísimo. De hecho, me costó lo mismo porque la leyenda dice que el primer año casi me tiran de la universidad, ¿vale? Entonces, con esfuerzo todo se consigue, ¿vale? Tengo un LinkedIn, pues por si la gente, yo qué sé, hay veces que soy una persona muy cerrada, no soy muy abierto, también lo tengo que decir, siempre publico cosas mías o de mi interés, no intento hacer publicaciones un poco de, pues, y yo te de las cosas, pues no. Yo soy más cositas más a bajo nivel, pues Nintendo ha ganado un juicio y nos va a joder porque todas las cosas de Nintendo nos las van a quitar. Pues soy un poquito más, intento alcanzar lo que a mí me gusta y que la gente pues también tenga esa motivación de decir, hostia, pues este chaval no hace lo mismo que todo el mundo. Tengo un GitHub donde tengo mis desarrollos, ¿vale? Lo que pasa es que por temas de privacidad estas cosas las he puesto semánticamente, hablo de cómo lo hago, pero no he puesto código porque tampoco quiero que me denuncien. Tengo un Twitter que siempre enseño mis cosas porque me he dado cuenta que a lo largo de la vida, para ver cuánto he crecido a nivel de desarrollo o de desarrollador, necesito un poco buscar el background de años anteriores y verme reflejado en lo que hacía hace unos años y lo que hago ahora. Y en YouTube pues es una extensión de lo que pongo en Twitter. En Twitter sí que pongo cositas muy concisas y en YouTube pongo playlists pues, de copias de juegos que he hecho, clones exactos de otros videojuegos, ¿vale? Entonces ahí es un poco, os lo digo, si tendré 50 seguidores y realmente es que no necesito más, pero si estáis interesados podéis sentar y mirarlo, Víctor Bolinches. Y aquí es una cosa que quiero haceros ver, eso de ahí es un juego de una serie que yo nunca he visto, porque no veo la tele casi, ¿vale? Pero bueno, como aquí lo que interesa también es, vamos a ver algo y vamos a buscar en el fondo lo que hay, aquí realmente la gente vería un juego como si fuera piedra, papel o tijera, pero extendido, ¿vale? Creo que es de Panteón, me parece. Y ahí realmente, si a un chaval de la universidad le dijeras, ¿cómo programarías esto para poder jugar? Seguramente cada perfil de persona lo ve de una manera y esa es la clave. Tener diferentes salidas para llegar a un mismo destino. ¿Vale? Hay que tener alternativas. Si a mí en el trabajo me dicen, haz esto así y yo no lo veo correcto, pues a lo mejor tengo que decir, oye, esto no lo veo correcto. Entonces es muy importante llegar a un mismo sitio con diferentes caminos, ¿vale? Porque eso son alternativas y son, digamos, formas de poder pues levantar retos personales, porque si te quedas estancado ya no avanzas, tienes que girar o buscar otra alternativa, o sea, hay que luchar, ¿vale? Entonces, no me enrollo más porque hay mucho que hablar, pero realmente una persona de universidad diría, pues para hacer esto de programación haría un if y si es tijera,
piedra, pues else piedra gana no sé qué. Luego llegaría el que sabe, ¿vale? Y diría, esto con un switch se hace. En caso de que esto, tal. Y luego lo que tenemos que hacer ver es cómo buscar un algoritmo eficiente lo más simple posible y que a la vez se pueda testear. Porque si algo testeo y es fácil, es magia. Y la magia lo que dice es que vas por buen camino. Entonces, fijaros, si yo soy el primer elemento, ¿vale? Tomo como pivote la tijera. Si voy al primer elemento, gano. Pero si voy al segundo, pierdo. Si voy al tercero, gano. Pero si voy al cuarto, pierdo. Mentalmente, nadie habrá pensado ya la solución, pero ya está ahí. Si yo hago un método recursivo y digo, cojo el pivote y cojo los pares, pierdo. Si cojo los impares, gano. Y no me hace falta hacer ningún tipo de if-else, ¿vale? Concatenado. Eso quiere decir que si cojo un pivote y el elemento 1 da resto distinto de 0, es impar. Entonces ganaré. Pensadlo un poco y veréis como solo con esa fórmula matemática de algoritmia conseguimos tener todas las ruedas de éxito de ese juego. Que normalmente a lo mejor si nos ponemos a picarlo haríamos if-else, vamos, un fichero así, ¿vale? Entonces todo lo que os voy a contar no llega de la nada, sino yo soy una persona que tengo muchos retos personales y que en tiempo de mi ocio personal me dedico a esto, ¿vale? Entonces he puesto aquí unos precedentes, he hecho muchísimas cosas más, pero estas son cosas que he destacado que me han ayudado a llegar, pues digamos, a ver la luz en este proyecto personal, ¿vale? Hace muchísimos años las prácticas de empresa pues las hice aquí y tuve que hacer drivers de dispositivos médicos, entonces ya me puse ahí en un punto en que para mí en aquella época eso era muy difícil, muchas cosas, mucho binario, mucho hexadecimal, mucho leer cadenas, protocolo de comunicaciones, y bueno, ahí ya un poco me di cuenta de que estaba guay pero un poco tosco, porque me tenía que leer la documentación y bueno, dije, luego lo que dije es, después de unos cuantos años haciendo videojuegos y haber tenido la suerte de compartir un escenario profesional con gente muy buena, coincidí con una persona pues, que él tenía un emulador de la PSP que iba muchísimo mejor que el propio de la Sony y juntándome con él pues vi una alternativa y decir, hostia, este chaval es bueno. Y bueno, pues no fui cogido de la mano con él, pero sí que le preguntaba, oye, para empezar a hacer emuladores, tal, no sé qué, y me dijo, pues mira, empieza por cosas más pequeñas, tal, y la empecé haciendo una calculadora pequeñita. Luego me puse a hacer un emulador en una consola super antigua que es la Chip 8 y bueno, pues a duras penas eso salió. También como es cierto, tuve que pegarme de hostias, me levanté, me volví a caer y bueno, lo conseguí. Luego cuando ya a los meses volví a hacer el mismo emulador en la mitad de tiempo me puse retos más personales. Entonces a día de hoy tengo ahí un desarrollo que realmente a nivel público está parado porque Nintendo me mandó un test online hace unos meses. Tengo un emulador de la Game Boy que simplemente puedes jugar con total un working al 100% los juegos de la PVC 1 y de la 2, ¿vale? Que son los juegos más antiguos. ¿Por qué digo que no se puede jugar a juegos más actuales? Porque, como todo, este proyecto empezó hace muchísimos años y asentó unas bases malas. Y yo lo reconozco. Ahora mismo tengo un nivel muy superior a lo que hice en aquella época, pero eso se queda así. Y tampoco digamos que lo abandono porque siempre es fuente de alimentación de todo lo que yo hago, intento meter conocimiento en este emulador. Pues patrones de diseño, librerías nuevas, y tengo claro que si eso funciona y meto algo y no es correcto, deja de funcionar, porque el emulador tiene que ser coste asintótico 1, tiene que ir súper follado, no puede haber ninguna demora de timing, ¿vale? Luego lo que hice al año siguiente, cuando tenía el emulador y yo que se lo dejé parar un poco porque eso no avanzaba por ningún lado, dije, bueno, pues voy a poner otro reto personal. Me cojo Superchip, que es un emulador, la extensión del chip 8 con unas cuantas instrucciones más en ese emulador, y bueno, pues eso con chip y chapo que digo yo, pues salió. ¿Vale? Luego tuve la suerte, hubo una temporada que me dio por hacer patching y cracking con una herramienta que se llama IDA, que es que te desambla lo que es el ejecutable, que es las direcciones de memoria, y claro, ahí ya un poco fue la curiosidad me dije, ¿por qué cuando yo me pirateaba los juegos de la PlayStation me ponía un parche? Bueno, pues eso fue una época que quise saber cómo se hacía, lo conseguí y obtuve un conocimiento a nivel de ensamblador bastante bueno, ¿vale? Entonces ya me di cuenta que lo que yo había aprendido en la universidad, que eran lenguajes de alto nivel, me impedían con la capacidad que yo tenía hacer estas cosas porque no hablaba el mismo lenguaje que los proyectos que yo hacía, ¿vale? Con esto quiero decir que mi perfil ha evolucionado. Empecé con Java, luego hice César, pero me he dado cuenta que he evolucionado porque con esos lenguajes de alto nivel no tengo la capacidad de hacer estas cosas que vamos a ver hoy, ¿vale? Entonces he bajado niveles y ahora mismo hago muchas cosas en C++ porque me da la capacidad de tocar lo más cercano al ensamblador. Y ahora veremos que para poder hacer hooking, hacking y cracking en una aplicación necesitamos ponernos al mismo nivel que el ordenador. Tenemos que hablar el mismo idioma, estar alineados, ¿vale?
Y bueno, el año pasado pues yo tengo una recreativa, pues me dio por bajarme la distribución de MAME y me quise poner ahí un monitor en vertical para hacer, digamos, los juegos de Sotanam, estos de Toronga y estos jueguecitos que son de aviones. Y bueno, cogí, le hice un fork al repo de MAME, arreglando una aspectatia y una resolución más ajustada a lo que hace el Modeline de las recreativas, que te ajusta como el Dolby MAME la resolución perfecta, pero a nivel de ordenador, y se quedó ahí el fork, no lo aceptaron. Entiendo por qué a día de hoy, porque no cumplí los estándares, porque MAME te cumple unos estándares, tienes que hacer esto así, 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 si no me da igual quien sea, que esto no va a subir, pues no sube. Pero bueno, ¿vale? Entonces, se lo digo a todo el mundo, y esto es una cita muy importante. Yo no soy ni tengo un talento especial, soy una persona que le gusta mucho saber el porqué de las cosas. Soy muy curioso. Yo pulso un botón en la máquina y quiero saber que ese botón manda un pulso a un chip, ese chip tiene una codificación y lo que hace luego es mandar un pulso a algo que abre y cae la lata. O sea, soy así. Y realmente todos los perfiles técnicos deberíamos de llegar a ese punto, al saber el porqué de las cosas solo con mirarlas, ¿vale? Y esa es la clave del éxito de este proyecto, ¿vale? Entonces, os voy a explicar, de aquí para adelante ya vamos en escalada, ¿eh? O sea, que si alguien se pierde, que me levante la mano, que aquí tenemos que ir todos en la misma barca. Os voy a explicar cómo trabajo yo, porque me he dado cuenta que hasta incluso en el ámbito laboral veo que hay carencias. Y bueno, yo, si he conseguido todo esto a nivel personal, a nivel, digamos, grupal en mi trabajo, intento también que este conocimiento se difunda pues, con mis compañeros y todo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho para poder llegar al éxito en este proyecto? Un estudio del arte, ¿vale? Dije, hay personas que esto ya lo habrán hecho, pues voy a estudiar un poco, voy a hacer ingeniería inmersa de este software que ya hace levantar estos juegos de esta placa recreativa en este ordenador. Voy a pensar el qué hace, voy a intentar buscar, snifar información, ¿vale? Y voy a intentar poco a poco coger ciertas cosas que veo que puedo alcanzar y las voy a desarrollar por mí mismo y luego en vez de utilizar lo que hacen ellos voy a ir acoplando lo mío, ¿vale? Entonces ese ha sido un poco el éxito de lo que es el proyecto. Desarrollar pequeñas pruebas de conceptos, no querer hacer un rascacielos, sino pues vamos a hacer la primera planta, vamos a poner las puertas, vamos a poner los marcos, vamos a poner techadito, vamos a hacernos un bañito ahí con un jacuzzi, o sea, poquito a poquito. No hagamos como, tengo 2 kilos, los suelto, me hago un chalet en leña y ya no voy en invierno. No, vamos a tener cabeza, vamos a hacer las cosas despacito, ¿vale? Y poco a poco, juntando esas partes, que surja la sinergia y que convivan y que podamos hacer, digamos, generar un proyecto que me levante este juego, ¿vale? Lo más importante, asentar conocimiento. Si estamos en un ente universitario, que lo que premia es aprobar el examen, pero el conocimiento da igual si sacas un 10, un 5, eso da igual, lo que importa es aprobar para no repetir, eso es un fallo, ¿vale? Si nadie falla, luego no va a acertar, y si decimos a una persona que ha fallado, no se va a levantar nunca. Lo importante es que si fallas, te levantes y vuelvas a empezar y vuelvas a intentar cumplir ese reto lo mejor posible, ¿vale? Por eso lo que os decía, hay que medirse, hacer un proyecto de corto alcance y luego volverlo a hacer a los meses y saber que si te cuesta la mitad es que has progresado. Si te cuesta más, a lo mejor es que esos conocimientos no estaban asentados, ¿vale? Y esto es súper importante. Empezamos ya, ¿eh? ¿Qué he hecho yo? Me he bajado el juego. Palabras técnicas. Deberíamos de tener una asignatura en la universidad que fuera buscar técnicamente las cosas correctamente. A la primera, Mega Mediafire, Nesica, Live, Rascansala. Encuentro un zip y me lo bajo. Yo tengo esto. Y he puesto esta captura en Mac porque aquí, digamos, este juego va a rular en PC, pero no en Mac. Entonces, veo unos ficheros que sí, hay un ejecutable, una información, una película y un TDS, ¿vale? Lo he puesto a costa por esto, por el TDS. Lo que os he dicho, viendo solamente los ficheros que baja, yo, siendo le hago muchas placas, cuando vea la vaquilla, diré, uy, esta ganadería tal. Pues aquí pasa lo mismo. Esos ficheros que veis ahí abajo, TDS, son de una extensión de una librería de vídeo, ¿vale? Entonces, sabiendo eso, yo ya puedo saber que tengo que tirar por un nombre de un driver exacto. Haciendo ingeniería inversa, te diré que ese VDS, o bueno, ese TDS, es un fichero como un label, un intersticial, ¿vale? Que va a rular con DirectX, ¿vale? Si yo sé eso, cuando voy al hardware y veo esa salida de vídeo, yo ya sé que DirectX se lleva muy bien con el vídeo, ¿vale? Entonces ya voy atando cabos, ya voy tirando un poquito de hilo y voy asentando conocimiento. Si quiero comunicarme con el juego, tengo claro que tendré que saber algo de DirectX, ¿vale? Y por lo que, si tengo que saber DirectX, tendré que saber C++, porque no hay más. Si no, SAT de X, pero eso es un grave para otro lenguaje.
Entonces tenemos que saber hablar el mismo idioma al mismo nivel, ¿vale? ¿Y qué es lo que hago? Me bajo el juego, ¿qué os he dicho? Ya me he reconocido que los ficheros es de la librería DirectX, ¿vale? Pero bueno, yo llego, me lo bajo, le doy al ejecutable y fijaros lo que me dice, falta una dependencia, una librería. Pues yo que soy perro viejo, meto ese nombre en el Google y me bajo la librería que falta. Le doy y mirad lo que pasa. Parece que arranca el juego, pero oye, esto no va, ¿vale? Y lo que os digo, no voy a hacer ni me llamo Kevin, ni Walker, ni vengo de Bogotá y voy a haceros un tutorial, no. Os voy a explicar cómo se desarrolla esto, ¿vale? No voy a bajar una DLL, la voy a poner y va a funcionar. Os voy a explicar cómo se hace eso. Y es súper importante ese detalle, ¿vale? Entonces, hago un estudio del arte y veo esto es referente para todos los que tengamos recreativas o nos gusta el mundo arcade, apuntaros estas dos cosas. Estos dos son los lanzadores, ¿vale? Tecnoboost, que lo lleva un chaval, esto es un gurú. Lo que pasa es que yo le sigo también, no se puede seguir a gente, pero este tío me interesa porque sabe lo que hace. Está levantando el protocolo de comunicación de muchísimas placas arcade de última generación, ¿vale? Y se ha sentado en el conocimiento del LOADE AL, ¿vale? Que este LOADE lo hizo una persona que puso el acrónimo de RH, ¿vale? Es un brasileño, ahora trabaja para Google y yo he tenido la suerte de intercambiar mensajes con él porque, bueno, lo que os he dicho, he buscado en la deep web, me he metido en foros que ya están cerrados y de alguna manera, haciendo ingeniería social, simplemente gastando horas, encuentras a la gente. ¿Vale? Entonces le mandé un mensajito, le contesté, le dije que estaba con esto, estaba bloqueado de ciertas maneras y me dio unas claves para poder seguir. Y la verdad es que, bueno, lo tengo en LinkedIn y todo, un tío de putísima madre. ¿Vale? Entonces estos dos, ahora, para que tengáis un poco de feedback visual, este es el lanzador Tecnoboost y lo que hace, fijaros, es un poco con lo que yo me he copiado, lo que os he dicho, saber lo que hay. Muy fácil, intentar saber lo que hay viendo las imágenes. Yo solo con esto ya sé que esos skins de esa aplicación utilizan Microsoft Visual Studio 2018, ¿vale? O 17. La aplicación está en Metro 8, o sea que este tío está haciendo rular este juego en Windows 7, Windows 8, Windows 9 y Windows X para arriba, ¿vale? Muy importante. Fijaros ahí abajo lo que os señalo. Está comunicándose con eso que os he dicho que era la JVS en modo free play. O sea que ya está mandando unos pulsos en una comunicación cerrada, ¿vale? De la cual no hay documentación alguna y lo está poniendo en modo free. Fijaros que es lo mismo que he hecho yo, una ventanita, unos botones. Otra cosa muy importante, hay opciones de vídeo y opciones de mapeo de controles, un poco por lo que he hecho yo. He visto lo que ha hecho, he ido tirando del hilo y más o menos lo que me ha servido es un poco para tener un alcance a corto plazo y decir, vale, pues voy a intentar que gane esto. Aquí no lo pone, pero fijaros justo ahí abajo, ahora os estoy señalando, ahí abajo hay un fichero que ha metido en caliente, ¿vale? Entonces todo eso hay que observarlo, hay que saber todo lo que hace la aplicación y saber en todo momento qué estamos haciendo, ¿vale? En cambio, veo esta ventana y yo ya sé esto que está hecho con C++, es una aplicación de Win32 de 2005, puede ser. Si os dais cuenta, esta fue la primera versión, lo he encontrado por internet. Arriba ya pone que es bien global de C. ¿Vale? Supongo que será porque cuando levantó la aplicación quiso decir, bueno, pues voy a ponerlo en el lenguaje que he hecho. Vale. Perfecto. Este apunte me ha facilitado, José. ¿Vale? Entonces, fijaros un poco aquí, poniendo a tercer, yo creo que a lo mejor fue un descuido del chico o lo que sea, y como veis, esto abarca muchísimas más cosas de lo que hemos visto. Entonces, esto a mí también me ha servido un poco, he ido destripando cada tipo de botón, lo que hacía, utilizando herramientas para recompilar este ejecutable, mirar el volcado de memoria, o sea, he tenido que ir a lo que os he dicho, al mismo lenguaje que habla el sistema operativo, ¿vale? Entonces, pues aquí podéis ver que lo que hace el tío también cuando carga juegos en diferentes modos, pues resoluciones características para cada juego, entonces ya me indica que el tío tiene algo hecho en un lanzador que es dinámico, pero que dependiendo de la configuración que le ponga al driver de vídeo, hará unas cosas u otras, ¿vale? Entonces, de todo esto, esto es el resumen que os hago. Pues he visto, porque no sé si os habéis fijado y habéis hecho mucha ingeniería de lo que os he dicho, yo he visto que lanzan una aplicación por encima de lo que es el ejecutable del juego, ¿vale? Como un lanzador, vamos a decirlo así, es la palabra clave, lanzador, ¿vale? Luego he visto que añaden librerías en tiempo de runtime, ¿vale? Porque hacen algo con el juego y meten un fichero en la misma carpeta para poder leer luego información. Aparecen cosas en la pantalla hasta del CMD, ¿vale? He visto cómo lanzaban cositas, luego en el de Tecnoboost he visto una ventanita arriba, que realmente yo sé lo que es eso, pero tampoco hace falta entrar en detalle. Luego he visto también que la ventanita de Tecnoboost ponía
direcciones de memoria, salía algo como inject success, o sea, son cosas que yo desconocía, bueno, conocía, pero os digo que desconocía, y te pica la curiosidad, hostia, pues vamos a meternos en Google y vamos a ver qué ha pasado, qué es esto, ¿vale? Entonces te das cuenta que eso de las direcciones de memoria es porque están haciendo un volcado, ¿vale?, de memoria virtual en tiempo de ejecución, están redimensionando ese espacio de memoria del ejecutable y están inyectando, como si fuera un parásito, un mini alien ahí en el juego, que es lo que va a hacer cuando eso arranque. Le dirá al juego: tú no vayas a hacer lo que te dicen las librerías del sistema operativo, vas a hacer lo que yo te diga, ¿vale? Y eso es lo que voy a enseñar a hacer, ¿vale? Mapean controles, he visto pues, que podías configurar cositas por ahí y te lo guardaban en un activo pequeñito, un binario, y lo mismo con el vídeo. Como habéis visto, yo he hecho lo de preajuste y todo eso también lo tienen estas dos aplicaciones, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la clave del éxito? Lo vuelvo a decir, la modularización. Si os dais cuenta, teniendo pequeños proyectitos, ¿vale?, si los juntamos y surge sinergia, podemos hacer al destructor, ¿vale? Juntamos, pues ahora veremos todos los mini proyectitos, ¿vale? Pero la idea es tener proyectos de pequeño alcance que vayamos desarrollando y vamos teniendo feedback positivo y que luego juntemos y podamos acceder, romper el juego, saber que tenemos ahí algún mecanismo para hacer un breaker y jugar, ¿vale? Entonces, de aquí para arriba despegamos ya, ¿eh? Estamos ya en pista de vuelo. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es una aplicación para el usuario? ¿Qué es un launcher? ¿Qué es un loader? ¿Qué es la lanzadera? ¿Vale? ¿Cómo atacamos al vídeo? Y cómo buscamos o sacamos toda esa información del juego, ¿vale? He tachado de los controles porque veo que no es algo que interese, sino a mí lo que me interesa que veáis también es la parte más difícil. Y he tachado lo de la comunicación con la JVS porque podríamos echar años aquí hablando de un protocolo de comunicación que no hay documentación, ¿vale? Entonces, creo que hablar del lenguaje natural, que os explique las cosas como son, es bastante más interesante que hablar de cosas técnicas a muy bajo nivel, aunque lo vamos a hacer, ¿eh? Bueno, entonces, esto es lo que tenía yo hace un mes y pico, que son 16 proyectos pequeñitos, ¿vale? Solamente para levantar el juego, solo, ¿vale? Y os digo, los que veis en verde es con un lenguaje de programación como empecé, que es .NET, es César, ¿vale? Pero luego para tener que atacar al juego tuve que bajar capas de abstracción y tuve que no aprender, pero sí que tuve que recordar aquellos tiempos de la universidad con C, ¿vale? Entonces los proyectitos en verde son con César, que es un lenguaje de programación, y luego los más a bajo nivel son los que más se necesitan para poder romper el juego, ¿vale? Corromper la memoria y hacer técnicas avanzadas para decirle al juego: tú haz lo que yo quiera, ¿vale? Y están hechos en C y en ensamblador, ¿vale? Entonces vamos para allá. Si queréis seguimos, porque el éxito está en que la locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando resultados diferentes. Esto es súper importante. Quien no se haya echado horas y horas y horas y se haya acostado a las tantas de la noche y haya visto que guarda una cosa y al día siguiente la vuelve a ejecutar y dice: ¿qué coño pasa? Que aquí no va nada, ¿vale? El éxito es esto, tener la capacidad de llegar a ese momento en que decir: es que hago esto y esto y esto y debería ser lo mismo pero es diferente, ¿vale? Ahí es cuando ya empezamos a pensar, que me lo he dicho en todo momento, empezar a pensar, y eso es súper importante, ¿vale? Entonces, de aquí para adelante ya estamos en el aire. Si alguien no lo entiende, que levante la mano y hacemos un inciso. El frontend, ¿qué es el frontend? Para todos aquellos que, digamos, están un poco cojos en esto de videojuegos, cosas abstractas, memoria, corromper y todo esto, ¿qué es el frontend? El frontend simplemente es una aplicación bonita de cara a vista donde ejecutamos cosas y ponemos pues el aspect ratio, cuánto mide la pantallita, ¿vale? Nos permite configurar propiedades del juego, teclado, cosas de vídeo, ¿vale? Esto lo único que hace es ejecutar, levantar el juego transparentemente. Solo es eso, fuera. Hay un método que lo que me va a hacer es ejecutar algo. En este caso lo he linkado yo con el siguiente proyectito, que es el launcher, ¿vale? Pero tened claro que esto simplemente lo que hace es esto que veis aquí. Es un proyectito pequeño, independizado de todo lo demás, que lo que te permite es lanzar. Esto es lo que os decía del mapeo de elementos, de los controles. Ahí tengo todas las direcciones en hexadecimal, a qué botón del teclado corresponde, y estas son las opciones de vídeo, pues donde está, digamos, el juego en sí, y luego, en cierto modo, pues la configuración yo que quiero de vídeo, porque realmente lo que le pasa a este juego es que no arranca, porque necesita unas cosas que las va a buscar, y como no tiene la placa arcade, yo se las tengo que jukear, ¿vale? Jukear es un nombre que no está de moda, nadie sabe lo que es, pero es el inicio del hacking, ¿vale? Entonces eso es súper importante. Tengo esto y running, lo lanzo, y eso lanzará un ejecutable. Me da igual que sea la calculadora de Windows que va a lanzar un ejecutable, el que yo le doy, se lo estoy configurando a
ahí arriba cuando voy a las propiedades de vídeo, ¿vale? Y le pego en flag adelante, vamos, Víctor. Ahí arriba. Me va a ejecutar todo lo que yo le ponga ahí. En mi caso, pues el juego. Descripción para la gente que no es técnica, he hecho 3 niveles en todos los puntos, ¿vale? Cojo el juego, tengo configuraciones de vídeo, mapeo de controles y lo guardo en ficheritos, como lo que he visto, ¿vale? Estoy intentando replicar por ingeniería inversa lo que hacen otras aplicaciones sin yo ver el código, ¿vale? Y eso es muy arriesgado, porque como me ha pasado aquí, he tomado caminos que luego he tenido que volver atrás y desperdiciar a lo mejor 2 meses. Pero bueno, de eso se aprende. Lo importante cuando te caes es el tiempo de reacción, ¿vale? El launcher. ¿Qué es el launcher? Es una aplicación en segundo plano, por la línea de comandos, la pantallita esa negra que tenemos ahí en el MS2, ¿vale? Que lo que me permite es cocinar todo lo que hay por debajo de todo lo que vamos a lanzar, ¿vale? Es como si fuera un controlador, es el que me va a decir, vale, a mí me está invocando el frontend y yo lo que voy a hacer es, luego voy a llamar a este proyectito, luego voy a llamar a este, estos dos cogerán las configuraciones del mapeo del vídeo, este lo que hará será corromper la memoria de Windows, este lo corrompe, luego tengo otro proyectito que va a inyectar en esas direcciones de memoria que he corrompido esta DLL, la voy a meter aquí y luego hay una lanzadera que se ejecutará. Y entonces en ese momento cogeremos al juego por debajo, ¿vale? Y hará lo que nosotros queramos, ¿vale? Eso es un poco lo que vamos a ver. Fijaros, lo que os he dicho, es una aplicación, es una consola que simplemente lo que hace es va llamando a ciertos proyectitos. Llamará a un proyecto que se llama Loader, ¿vale? Que ahora os explicaré lo que es, y luego a una librería de... Eso es el parásito que le he llamado yo para que lo entendáis. Eso es lo que vamos a meter dentro del juego, porque lo vamos a partir, le vamos a meter el parásito y lo vamos a cerrar. Y luego el juego, cuando se intente comunicar con fuera, no va a poder, porque va a hacer lo que yo quiera, ¿vale? Y eso lo voy a explicar a todos los niveles. Entonces esto es lo que hace, digamos, el launcher, levanta esta ventanita y para enlazar con el siguiente proyecto, esto es el Loader, ¿vale? Si os dais cuenta, pues lo mismo, intenta, pues por casualidad o por, no sé, o por obtener lo mismo o a más detalle, porque esto es una ponencia y quiero repartir el conocimiento, todo lo que está pasando antes de que el juego se corrompa. Y es que estoy mirando el PID del proyecto, bueno, del proceso, que es 0, porque aún no se ha lanzado, le he puesto la prioridad 0 a nivel de lanzamiento de hilos, porque tengo 4 cores, entonces me da igual que sea más emergente, ¿no? Que sea vaya más rápido, ¿no? Luego lo que veo es que ha sido imposible encontrar el proceso y eso veremos por qué, porque es que esto lo que está haciendo es mirar si el juego ya está lanzado, ¿vale? Porque es muy importante ese punto. Como no está lanzado, que lo voy a lanzar yo, me dice que el inicio de memoria es 0, porque no está encontrado en ninguna dirección de memoria, ¿vale? Cargo el juego, le da un ID, muy importante, esto solo funciona con una arquitectura 8086, ¿vale? 32 bits, ¿por qué? Porque el alcance de mi ordenador es de 32 bits y no tengo uno de 64, entonces me he tenido sí o sí ahí, ¿vale? Y lo que veis ahí, lo que os he dicho, ¿no? De memoria, expandir memoria, romper el juego, VMAs es la memoria virtual. Cuando Windows crea un proceso, lo mete en la pila, ¿vale? Lo mete en la memoria y ese rango de capacidad no se mueve ya, no se puede mover. Entonces, para poder moverlo tenemos que hablar del mismo lenguaje, porque yo estoy utilizando funciones a muy bajo nivel que son las mismas que utiliza el sistema operativo para levantar ese proceso y meterlo en memoria, ¿vale? Entonces, hubo alguien muy listo en cosas que he leído por internet que dijo, hostia, pues si se levanta este proceso y aquí hay un flag que dice escribir en memoria y otro de comitear, pues a lo mejor puedo levantar más memoria en ese proceso, hacer un huequito y meter ahí algo para que se ejecute y haga que el juego no funcione bien y que haga lo que yo quiero, ¿vale? Entonces, aquí ya estamos en el aire, ¿vale? ¿Qué es el Loader? El Loader es una aplicación realmente para corromper la memoria, para crear direcciones de memoria y hacer cosas que el sistema operativo no te dejaría con una aplicación normal. Estos son todos los anillos de seguridad, que se llama ahí como 4 anillos de seguridad en Windows, a nivel de usuario, a nivel de aplicación, a nivel de kernel, y luego está el ensamblador. Con esto nos saltamos todos esos anillos y apuntamos directamente al ensamblador de las direcciones de memoria de Windows, ¿vale? Entonces, esto es una manera de craquear, digamos, y es la técnica que se utiliza para hacer parches de videojuegos, DLLs y todo esto. Se coge el ejecutable, se descarga una aplicación como OliDBG, si queréis para los más curiosos, o IDA, que son herramientas que te cogen el binario y te desmontan todo ese ejecutable en direcciones de memoria según la arquitectura del PC. Entonces tú ahí, si sabes ensamblador, ¿vale? Puedes saber o puedes hacer una ejecución y puedes ver cómo se mueve en memoria, ¿vale? Entonces esta aplicación lo que hace es que localiza un rango de memoria y hardcodea unos valores que modifican todo el comportamiento del videojuego,
¿vale? Entonces, ¿qué hace esto? Pues lo que os he dicho, corrompe el espacio de memoria e inyecta lo que se intenta decir un huésped, que es una librería que se ejecutará luego cuando se lance el juego, ¿vale? Entonces esto, como veis, es un principio de hacking ético, pero que yo lo llevaba al mundo de los videojuegos. ¿Por qué? Porque es lo que os digo, me gustan los retos, intenté saber cómo se hacían estas cosas cuando hace un año y pico me intenté configurar la recreativa ahí en el apartamento con estos juegos modernos y dije, coño, es que aquí hay que hacer demasiadas cosas para levantarlo con el HyperStick. Y no sé, hay veces que, yo qué sé, pues me pongo a hacer cosas y no las publico, pero bueno, a día de hoy pues estas charlas me gustan también porque enseño las cosas que hago y salvo 2 o 3 compañeros, todo esto no lo sabe nadie. Entonces, tengo muchísimas cosas ahí en casa, en el portal del este, que me gustaría enseñar, pero bueno, esta es una de las cosas que, joder, Forza me ha dado la posibilidad y le dije, ahí estoy, hasta el final. Y ya os digo yo que todo esto de 10 a 2 de la mañana, desde hace muchos meses, ¿vale? Porque luego hay que currar por el día. Entonces, esto lo que te va a hacer es que va a corromper la memoria, le vamos a meter en ese trocito de rotura un ejecutable que va a ser un path y luego vamos a cargar una nueva lógica de negocio. Entonces esto lo que me va a permitir es hacer esto, ¿vale? Yo tengo el primer rectángulo en violeta, es mi proceso. Abajo tengo lo que yo voy a llamar como si fuera un malware, una librería que va a hacer lo que yo quiera cuando ese espacio de memoria, que es esto de aquí, yo con el loade, si esto mide x, lo voy a extender a x más lo que ocupe todo esto, ¿vale? Pues ocupa 67K, x más 67, con instrucciones en ensamblador, ¿vale? Al corromper la memoria, si os dais cuenta, lo que se hace es que ese DLL es un proceso y se inyecta, que es como se llama en el árbol, una inyección de DLL, ¿vale? Esto es un escenario clásico y claro, la curiosidad me llama. Yo me he bajado muchísimos antivirus y con ninguno que sea de pago, esta técnica te sale como una alerta, ¿vale? Entonces, imaginaros esto si lo lleváramos al lado del mar. Podríamos hacer lo que quisiéramos, ¿vale? De hecho, esto es una técnica que Chema Alonso ya en un artículo en el 99 o 2001 ya decía que se podía hacer, pero el problema es que leemos mucho, pero no lo vemos delante de nosotros. Yo me he leído cientos de artículos y ninguno habla de cosas que voy a hablar de ahora, ninguno, ¿vale? Entonces, tenemos claro lo que va a pasar. Voy a lanzar con una aplicación muy ejecutable, voy a redimensionar la memoria de ese ejecutable con instrucciones en ensamblador, voy a hacer un agujero en ese proceso y voy a meter algo que va a tomar el control de todo el proceso, ¿vale? Y eso lo voy a explicar ahora cómo hacerlo, ¿vale? Fijaros, lo que os he dicho antes salía en el loader algo de memoria 000 y era porque el juego no se había cargado, ¿vale? Entonces, cosas que he aprendido muchas veces cuando esto fallaba, porque he estado más de varios meses lanzando campanitas en oscuro y no viendo nada, me daba cuenta que se quedaba corrompido el proceso en la memoria de Windows. Me tocaba hacer, mostrar las tareas, botón derecho, finalizar tarea, porque se quedaba ahí como colgado. Entonces me di cuenta que tenía que hacer, digamos, un flujo. El primer flujo lo que me decía es que si el proceso no está ejecutado, ¿vale? Simplemente lo que hago es arrancar un nuevo proceso con un espacio nuevo de memoria. Luego lo que hago es capturo ese juego, le hago una attach. Digo, vale, el juego game.exe está, lo recupero, lo cojo, lo ato, ¿vale? Y luego, una vez atado, lo que hago es suspenderlo todo. Hago, digamos, como una integración todo el sistema operativo, ¿vale? En el caso de que solo sea el juego, cuando lo capturo y lo lanzo yo, solo paro eso. Porque sé que lo he levantado yo y no hay ninguna dependencia externa que pueda estar, digamos, bloqueada o en proceso de uso por otra aplicación, ¿vale? Entonces, en el escenario en el que el juego a lo mejor ya se haya lanzado y esté funcionando, he tenido que hacer, coger el juego y suspender todo el sistema operativo. ¿Por qué? Porque hay librerías a lo mejor que el juego ya ha cargado, que están ahí utilizándose y están cogidas. Entonces, si no suspendo tanto el juego como las demás librerías, yo no puedo atacar el juego. Entonces, es una manera para decir, oye, en el caso de que el juego se haya lanzado por alguna condición de carrera, paro todo el sistema operativo. De hecho, en mi cuenta de YouTube hay una lista de reproducción que se llama Tams, que ahí explico cosas que pasan como que no va ni el ratón ni nada, he tenido que poner un timer para hacer ver cuando se suspende todo, no va nada, ¿vale? Y luego a los 5 segundos se vuelve a funcionar todo, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que hace el Loader. Y esta es digamos, la transparencia clave. Lo que hace el Loader es que llama a un modulito nuevo que se llama la inyección de dependencias, ¿vale? Este inyector lo que hace es que una vez ha roto el juego y le han hecho un espacio de memoria, mete como si dijéramos el parásito, que va a ser una DLL. Una DLL, como sabéis, bueno, si no lo sabéis en Windows, es una librería que te da un funcionamiento de cosas, de funciones, ¿vale? Entonces, la clave es lo que os he dicho, hablar el mismo lenguaje que el sistema operativo.
Esta técnica, aparte la encontré hace un tiempo en una página de esta de MSDN de Microsoft, es una técnica que ellos usaron, ¿vale? Porque esta DLL se autoejecuta cuando se levanta un proceso, ¿vale? Entonces se llama DLL Assembly Attack, ¿vale? Esto lo utilizaban para hacer, digamos, testing en cosas a muy bajo nivel, e inyectaban cosas en tipo de ejecución para ver si podían romper o no el sistema y poder atacar esos datos más vulnerables, ¿vale? Soy un artículo que lo encontré, lo leí y me pareció interesante. De hecho, es la única manera que puedes hacer esto, es en C, ¿vale? Y es con una librería en C puro y duro, porque ahora, como veréis, bueno, ahora luego lo veremos. La única manera de meter, digamos, ese parásito en ese espacio de memoria y que se ejecuta automáticamente es con una librería en C++, porque tiene un entry point, que ahora luego lo enseñaré en código. También tengo un vídeo que explico cómo se hace eso en YouTube, y se autoejecuta. La clave, ¿vale? Esperaros que esta transparencia es la clave, pero no es la que toca. A ver. Aquí, ¿vale? La clave es, el inyector lo que le dice es, oye, el kernel de Windows a más bajo nivel, carga la librería del kernel, ¿vale? Virtualiza la memoria, el dibujito que hemos visto, mete un poco de memoria y comiteala, ciérrala. Mete el DLL, ¿vale? El parásito, y luego lo que haces es con el loader lo hardcodea, mete la ruta, el path de donde está esa librería, ¿vale? Luego, la clave aquí es lo que os he dicho, esto se autoejecuta, pero no se autoejecuta solo. Lo que tiene lo bueno de la DLL Assembly es que tienes que levantar un hilo para que ella se levante, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es lanzo un hilo a bajo nivel con funciones de C de la librería Windows H, que es la que habla el mismo lenguaje que todos los procesos de Windows, y luego lo que hago es que todo lo que había suspendido lo vuelvo a arrancar, ¿vale? Entonces, el escenario que tenemos ahora es de un juego que se ha ejecutado solo y busca las dependencias. Es un juego que está estancado en una memoria que yo he virtualizado y que he extendido, le he metido un huésped y lo he cerrado, imagen, ¿vale? Y ya luego él convivirá, ¿vale? Con esa DLL, que es la que lleva toda la lógica que yo quiero que haga el videojuego, no la que el videojuego va a ir a buscar a Windows, System32, librerías XXX, sino que va a hacer lo que yo quiera, ¿vale? Esto un poco para los más técnicos es el API del loader, como veis pues estoy mirando si está cargado, si está activo, una abertura síncrona en el caso de que haya muchos procesos, ¿vale? El attach, ¿vale? El que captura, muy importante la inyección, ¿vale? Cuando se suspende un hilo, cuando se suspenden todos, cuando leo de memoria, ¿vale? En ensamblador, cuando escribo memoria en ensamblador y cuando, lo que os he dicho, cuando antes de cerrar eso, lanzo el hilo, ¿vale? Hago un resumen, lanzo un hilo, ¿vale? Y luego pues el terminate pues como un close, ¿vale? Esto es, es una API mía, o sea que cada uno tiene su nomenclatura, ¿vale? Intento utilizar siempre la del sistema operativo de en cuestión, uppercase, ¿vale? Y bueno, para los más curiosos, que menos que difundir el conocimiento y que veáis cómo se hace esto, ¿vale? ¿Qué hace cuando suspendemos todos los hilos? Pues lo que os he dicho, esto realmente es lo que hacía el organigrama ese, pero más técnicamente. Lo que estoy viendo es que si se ejecuta, lo paro todo, pero lo paro todo. Suspendo todos los hilos de todo el sistema operativo, o sea, se queda en blanco, ¿vale? Pero con la pantalla activa. Si no, lo que hago es que suspendo ese hilo, ¿vale? Y lo que he hecho aquí es lo que sale en la pantalla, ¿os acordáis de la pantallita negra del loader? Esas son cosas que salen ahí, ¿vale? Que es que el hilo se ha suspendido, espera un segundo, pues realmente para que no pegue el pantallazo todo de golpe, ¿vale? Y luego lo que hago es que devuelvo, en caso de que sea solamente un proceso, una lista con un elemento, en caso de que sean todos, ese suspecto devuelve todo, ¿vale? Todos los procesos. Más importante, más cositas bonitas que quiero que veáis. ¿Cómo se hace una inyección a nivel de ensamble? ¿Vale? Aquí lo que tenemos es un método que lo que marca el dibujito, pero esto es más al bajo nivel, más técnico, ¿vale? Más para los que desarrollamos. Lo mismo que ponen las cajitas. Cargo el kernel la librería del kernel de Windows, les digo que vas a hacer una carga de tipo lib, ¿vale? Y fijaros lo que os he dicho, virtualizo memoria. ¿Qué hace esa función? Lo que os he dicho antes, estoy diciéndole, oye, mi proceso, el PI es el Process Information del bit que yo he cogido, ¿vale? Parámetro 0, no sé lo que es, pero se ha puesto 0 porque entrará un 0.
Y luego lo que le digo es, fijaros muy atentamente, el parámetro de entrada del InjectDLL es el nombre de la DLL que yo he hecho aparte y que se la voy a meter en memoria, ¿vale? Entonces, fijaros, lo que le estoy diciendo es, coge el tamaño, porque esto tiene que caer en ensamblador luego, el tamaño de esa string o de ese nombre son 17 caracteres, pues yo sé que voy a meter 17 caracteres en un registro en ensamblador, ¿vale? Y lo que le estoy diciendo son opciones de allocate, ¿vale? De posicionamiento en memoria, que se pueda revertir, ¿vale? Hago un revés o que se pueda comitear, o sea, que se pueda cerrar ese espacio de memoria y se selle sin que le toque más, ¿vale? Luego lo que hay es lo que os he dicho. Solo se puede, digamos, hacer estas cosas si atacamos al mismo nivel que el sistema operativo. Les estoy diciendo que todo esto va a tener escritura y lectura, ¿vale? Porque si no haces un commit y no tienes real manual, luego cuando cierres esto va a desaparecer, ¿vale? Esas son cosas que me pasó, ¿vale? Luego, lo que hacemos es muy importante. A nivel de ensamblador necesito saber qué bytes tienen ese nombre o esa ruta donde está la DLL. Por eso estoy haciendo un encoding TC8, porque lo que quiero es el path absoluto de dónde está esa librería, porque eso se lo voy a meter en el ensamblador directamente, ¿vale? Y lo que hace escribir memoria es coge mi proceso, coge ese nombre, coge esos bytes y los pinta, ¿vale? A nivel de memoria. Luego todo eso se cierra y lo que os he dicho antes, ¿cómo hago que se levante la librería cuando está el parásito dentro del juego? Levanto un hilo. ¿Vale? O sea, que esto realmente lo que hace es un poco a nivel técnico lo que os intentaba hacer o ver reflejado en las transparencias de antes, ¿vale? Entonces, no sé qué tiempos llevamos, vamos justitos, ¿vale? No voy a enseñar los vídeos, los tenéis en la cuenta de YouTube, ¿vale? Ahí podéis ver lo que queráis, ¿vale? Muy importante, nos quedan 3 puntos y vamos muy justitos, ¿eh? ¿Vale? La DLL, esto es el parásito, aquí es donde reside toda la lógica y donde están todas las técnicas de hacking y de hooking que van a hacer que el juego haga lo que yo quiera, ¿vale? Todo esto que hemos visto simplemente es para meter algo dentro del videojuego, pero si no le digo al videojuego, si no atiendo yo a las especificaciones del hardware, ¿dónde va a ir a buscar él esa tarjeta de vídeo? ¿Dónde va a ir a buscar ese JVS que será por un puerto COM? Eso no lo he dicho, todo eso está aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué hace la librería? Pues es un punto de entrada silencioso. Esto cuando lo ejecutamos ningún antivirus se entera, porque es una ejecución en un segundo plano, no tiene nada malo. Y de hecho hemos corrompido la memoria y la hemos hecho legalmente. O sea, no hay nada malo. Nos hemos activado los anillos de seguridad con el loader a la hora de escribir información. Pero he abierto un commit y un reverse y he dicho, esto lo cierro. O sea, que lo estoy haciendo legalmente. El sistema operativo no me va a decir nada, ni me va a saltar ninguna alarma. ¿Vale? Luego, a nivel de la librería, cuando hagamos el hooking, ahí sí que me he visto, vamos, me ha caído el cielo encima, ¿vale? Entonces, aquí residen todas aquellas técnicas avanzadas que os voy a enseñar, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿qué hace la DLL? La DLL lo único que hace es, cuando me lancen el hilo, ¿vale? Como el hilo se va a lanzar en C y yo soy una librería que está hecha en C, pues los de .NET dijeron, vale, pues podemos linkar ahí para arrancar esto y que esté ahí, pues qué manera la hacemos lanzando un hilo. Entonces esto automáticamente, cuando lanza un hilo, hay algo por ahí que la llama, ¿vale? Digo algo que hay por ahí porque no voy a empezar a explicar técnicamente cómo funciona, ¿vale? Entonces, dentro de la librería, ¿qué hago yo para decirle al juego que haga lo que yo quiera? Muy fácil. Y esto es lo que vamos a ver, y acabamos. Un logger, porque tengo que tener visibilidad de todo aquello que se ejecuta, que hace el juego que yo no veo, ¿vale? Porque necesito sinalizar las llamadas a memoria que hace el videojuego para tener la capacidad de decir, esto está tirando hacia el puerto COM, esto está tirando pues, a la salida del USB, esto está tirando ficheros, los está leyendo, los está moviendo, ¿vale? El juego sí hace muchísimas comunicaciones que, lo habéis visto, le he dado un clic, se ha levantado y magia, ¿vale? Ahí están habiendo millones de operaciones, ¿vale? Y luego las vamos a ver, ¿vale? Entonces, fijaros cómo se empieza a enlazar esto. Esta librería es la que cuando yo en el frontend he guardado las propiedades de vídeo y las propiedades del input, esta librería tiene por ahí unos métodos que lo que cogen es buscar el activo que yo guardaba en la misma carpeta, porque cuando estaba en el frontend y le daba a guardar, eso queda un binario y lo deja ahí, ¿vale? ¿Qué hace esto? Cuando arranca la DLL, lo primero que hace es genero el logger para tracearlo todo, cargo todos los componentes de input y output y luego también cosas de vídeo, ¿vale? Y las cargo, ya las tengo en memoria en mi huésped, ¿vale? Entonces yo ya sé ahí que esas opciones de vídeo voy a tener que hacer algo para cuando levante el contexto decirle, oye, que a mí me han dicho que la resolución es 1500 por 915,
tengo que clavar eso. Cuando yo pulso una tecla de este mapping que he hecho, tengo que decirle al juego oye, tú no vayas al puerto COM2 a buscar la JVS porque no la vas a tener, ¿vale? Simplemente lo que vas a tener es una comunicación con esa JVS que tendrá el juego virtualizada, pero el juego no tiene el hardware, ¿vale? Entonces, ahí es donde entra ya lo chulo. El cómo le digo al juego, haz lo que yo quiera y no hagas lo que tú vas a hacer, ¿vale? Y ahí abajo lo más importante, el hooking. El hooking, como veis, es un gancho. Yo lo que voy a hacer es escuchar llamadas del sistema operativo y le voy a decir, ven para acá y no vayas para allá, ¿vale? Y eso lo vamos a ver tanto a nivel de dibujitos como de sintaxis, ¿vale? El detalle, ¿veis ahí abajo que hay una línea roja? Antes no estaba. ¿Por qué? Porque les he dicho que cuando lanzara un hilo, ¿vale? Algo pasaría que se iba a comunicar con la TLD para que, digamos, el parásito se despertara, ¿vale? Esa es la clave. En el momento la librería está metida en memoria y arranco ese hilo y suspendo todo, ¿vale? Se arranca la librería, ¿vale? Y entonces ahí ya empiezo a tomar yo el control del juego. Muy importante, esto es el método de la lanzadera, ¿vale? Esto es público, de hecho, la documentación que suelo poner arriba, porque estos desarrollos que llevan meses, pues para acordarme de dónde vi esa información, una de dos, me lo copio al correo, me pongo la URL de una página oficial, ¿vale? Entonces aquí más o menos, si os dais cuenta, es un switch que es para cada caso a una cosa. Lo que estoy esperando es que haya un attach del proceso por ahí, que alguien esté levantando algo, ¿vale? Y nada, lo que hago es crear un semáforo, es un mutex, para que, pues si acaso se llamará dos veces, no me invoque. Entonces la primera línea lo que dice es, vale, esto se cierra y lo que se ejecute para abajo ya no se va a poder volver a ejecutar, ¿vale? Entonces esto es un ejemplillo que es el que he desarrollado yo en un vídeo para que podáis saber cómo se hace esto, ¿vale? Pero la clave es esa línea de poner punto de entrada. Realmente mi aplicación, es que no sé si lo enseño, pero si no luego lo enseño, yo ahí lo que estoy definiendo es la instancia del logger, la capacidad de coger esas propiedades del binario de los inputs, las configuraciones de vídeo y estoy arrancando el sistema de hooking, que eso sí que lo voy a enseñar, ¿vale? Entonces, este es un vídeo donde se enseña cómo inyectar una DLL y que te salga un mensajito de la mundo, lo de siempre. Curiosos, cuenta de YouTube y lo vemos. Vamos más de tiempo, ¿vale? El logger, le voy a dar capotazo rápido, ¿vale? Simplemente es una herramienta de tooling. Necesito tener visibilidad de todo aquello que hay que yo no veo y que necesito saber para poder tomar las riendas del juego, ¿vale? Lo único que hace es que, y esto es literal, cada línea, cada método de la librería tiene una línea de traza para saber en todo momento, a la hora que me escupa esta información en fichero, saber lo que ha pasado. Y ahora os enseñaré el fichero. Por supuesto, con un pattern naming del día, el año, la hora y el minuto, ¿vale? Muy importante, porque a lo mejor en un día he lanzado 600 veces el loave, ¿vale? Y esto es un ejemplito. Me he echado 6 horas en mi casa y habrán como 600 lanzamientos, ¿vale? Necesito saber lo que hay y la única manera de ver esto es traceando información, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, pues empecé a las 10:29 y aquí he puesto el Melabonito, pero a lo mejor me acosté a las 4 de la mañana, ¿vale? O sea, imaginaros las veces, y yo lo que digo, si te caes te tienes que levantar y lo antes posible, ¿vale? Hay que luchar para estas cosas, nada llega solo. Por eso la importancia de estas cosas cuando una empresa se gasta millones de euros y luego llega alguien y revienta esto. Pues a lo mejor es que no lo han hecho bien, ¿vale? Fijaros, esto es lo que se ve en el logger, ¿vale? Y lo que os he dicho, que no os estoy mintiendo. Inicializo, le pongo el trace del logger y lo que hago es configuro, saco la instancia del configure manager, lo cargo, pues obtengo información de una variable, luego reseteo los componentes y ya estoy viendo cosas. Diré que input a null, ¿vale? Eso quiere decir que la JVS, cuando se comunique con el juego, ¿vale? Porque tiene como una pequeñita máquina virtual de todos los juegos de Taito, ¿vale? De la placa Nesica, como son streaming, todos los juegos tienen un pequeño espacio donde tienen emulada esa placa, ¿vale? Porque esto está en streaming, ¿vale? Entonces, para poder comunicarme y lanzar el juego, tengo que comunicarme con ese protocolo, ¿vale? Y es como todo, cada juego es un mundo. La suerte he tenido que este es un juego muy simple, muy antiguo y no lo han puesto difícil, ¿vale? Entonces, yo he levantado el vídeo y me ha funcionado la primera. Luego os enseñaré en un vídeo corto y muy rápido cómo intento levantar el puzzle bubble, levanto el vídeo, pero me da un problema con la entrada del input, ¿vale? Y ahí tendré que luchar para ver lo que pasa, ¿vale? Fijaros, ventana creada, creo una instancia para el dispositivo de teclado, o sea, en ese momento ya he mapeado los keys de la tecla con el Feltempty que estaban en un binario, los he chupado y ya los he mapeado en memoria para esa DLL, ¿vale? Ahí como veis se está creando el device,
métodos, lo que os he dicho, todo lo que he programado tiene una línea por arriba y por abajo para poder saber lo que pasa y en qué momento, si fallara el juego, tener cifra, ¿vale? Fijaros, y ahí abajo, para que veáis cómo se enlaza, hay una cosa muy bonita que se llama hook, ¿vale? Que es el gancho. Es la manera de cómo decirle al juego haz lo que yo quiera y no hagas lo que tú tienes que hacer, ¿vale? Y ahí ya estamos viendo cositas como que estoy hookeando DLLs del sistema operativo, lo que os he dicho. A lo mejor hay una que está creando alguna ventana, ¿vale? Eso son cosas que tenemos que saber. Realmente esto levanta una ventana en full screen. Pues la clave aquí es saber cómo hacerte con ese levantamiento para coger el PID del proceso y a partir de ese proceso que está en memoria, obtener información, poder anular la creación de su pantalla y crear la mía con ese PID, ¿vale? Y darle las propiedades que yo quiero, ¿vale? Entonces aquí hay bastante cosilla que lo voy a intentar explicar, no hace falta que veamos esto, con esto, el hooker. El hooker es el mecanismo, ¿vale? El mecanismo no es la técnica, sino que esto es un patrón que yo, después de echarle 1000 horas, he abstraído en C con programación pragmática, con defines, ¿vale? Me queda ahí una estructura que dependiendo del tipo de función de librería al que llama, sé cómo atacar a esta DLL, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas he hecho aquí? Para poder hacer esto a nivel de ensamblador hay que utilizar unas técnicas que se llaman el columpio, ¿vale? Y os las voy a explicar aquí. En Latinoamérica se llama trampolín, ¿vale? Y esto me ha costado una eternidad, pero bueno, lo tengo dinámicamente y me sirve para cualquier librería o cualquier método que tenga una librería del sistema operativo o externo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es interceptar el mensaje de la librería original y le vamos a redirigir el de mi librería. Y esto es algo que no lo he visto en ningún lado. Siempre he leído noticias de gente que sabe mucho, pero esto yo no lo he visto, ¿vale? Y de hecho cuando lo veáis va a ser un poco de decir, bueno, pues si estás haciendo esto, tierra trágame, ¿vale? Esto es muy a bajo nivel, es en ensamblador, ¿vale? Bueno, no lo he comentado, pero lo que hace el columpio es que modifica la instrucción, la linka con la firma del método original y por debajo yampea, o sea, salta al método que yo quiero, ¿vale? Un ejemplo muy rápido de manera abstracta y de habla natural sería dame la librería que quieras, dame el método que quieres hookear, dame los parámetros y la firma del método que vas a hookear y luego dame el método tuyo al que voy a redirigir, ¿vale? Eso sería un poco el ejemplo, ¿vale? Hooker, le meto la librería U72, busco el método original, o sea, el texto plano, le digo cuál es y luego arriba defino una función con la estructura del método. Abajo le pongo la que yo quiera, ¿vale? Pero con otro nombre. Y tiene que tener la misma firma, ¿vale? Los mismos metros de entrada y la misma salida, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto luego, cuando vayamos al ensamblador, necesitamos saber que haga matching, ¿vale? Cuando hago un jump. Y esto es una cosa muy difícil. El ejemplo para la gente que no es técnica. Tengo un método, ¿vale? Que me lee un fichero, esto es una cosa muy simple, no es así, pero para que lo entendáis, está en la dirección 4004, ¿vale? Un ejemplo, no tiene por qué tener sentido. Y abajo tengo mi método que hace lo mismo, pero más simple y más fácil, una línea. En vez de tener 15 líneas, tengo una. Y a lo mejor mi método lee ficheros en binario o lo que sea. En cambio, este solo lee ficheros normales de texto, ¿vale? Entonces, para que os deis cuenta, lo que hace el hooker es coge el método original, ¿vale? Coge la firma del método y lo que hace es que hace un columpio, un trampolín, poniendo justo en el return de esa llamada la mía, ¿vale? Y de esa manera intercepto la llamada del sistema operativo y redirijo a lo que yo quiero, ¿vale? Y esto es un patrón que he identificado y que he podido hacer en una librería, ¿vale? Muy importante. Vamos a ver cómo se hace esto en ensamblador, ¿vale? Porque a través de librerías en C hay que hacer esto, y esto es la magia. Aquí estamos saltando, a partir de la seguridad, estamos hackeando, haciendo hooking la información que debería hacer el sistema operativo por la que yo quiero, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto? Muy fácil. Tengo un puntero y a la vez que analizo muchas cosas, muchas funciones, y leyendo artículos por internet y todo, me doy cuenta de que esas primeras 3 líneas ocupan 5 bytes. ¿Vale? Y lo que quiere decir es la definición del método, cómo se llama y los parámetros que tiene, ¿vale? Y bajo hay un jump, que es como un salto al contenido de la función original, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el hooker como tal? ¿Vale? El hooker como tal es lo que os he enseñado antes. Tengo un puntero que es el trampolín, allí hay un cuadrado que pone librería mi función, y esas 3 líneas, ¿vale? Las abstraigo y las copio en un pequeño trampolín que es una función en ensamblador, que hace lo mismo. O sea, eso es dinámico, eso lo que me está cogiendo es que moverá de aquí, puseará y volverá a mover. Y luego, lo que hace el ensamblador, esta función es
Fijaros, antes ponía un jumping a algo, pero yo lo que he hecho es, justo después de esos 5 bytes, hago un jump a la función original, ¿vale? Porque tiene que ser la función original. Pero hago un jump más 5. ¿Por qué hago ese salto más 5? Porque he externalizado esa función y he sacado la primera cabecera en un trampolín, en una lanzadera. He saltado la función y yo no quiero que la siguiente función real se vea otra vez la cabecera, que es ese cuadrado rojo. Entonces eso se salta. Y directamente en el ensamblador, me emociona, directamente en el ensamblador lo que le he dicho, hace un salto, ¿vale? Hace un salto a mi función, que es esta de aquí, mi nueva función, ¿vale? Que hará lo que sea, esto es a bajo nivel en el ensamblador, ¿vale? Y luego haces un return a que acabe la función, ¿vale? Entonces esto es un patrón que he identificado yo y a través de programación pragmática en C he definido un mecanismo para que sea dinámico, para que me valga para cualquier función, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, aquí lo que está pasando en el logger es que cuando se juquea esto me dice, vale, pues es un módulo, el nombre, estoy sacando ya información en binaria en hexadecimal, que yo realmente a lo mejor no sé lo que es, pero si utilizo herramientas como OLIDBG o como IDA, puedo meter esto en funcionamiento y hacer matching con esta información para ver a lo mejor en un stack de una pila que esas direcciones hacen referencia a la cabecera del método original y que el LP Hook Function hace referencia a la función que yo he hookeado, ¿vale? Entonces es lo que os digo, cuando vemos cosas tenemos que intentar saber qué hay por detrás de ella, porque si no es imposible hacer esto, ¿vale? Y ya os digo que esto no ha llegado de la noche a la mañana, a lo mejor me he echado 6 meses, ¿vale? Para poder llegar a este punto. O sea, que las cosas con esfuerzo, ¿vale? Aquí ya viene el último punto, ¿vale? El API hooking. ¿Qué es el API hooking? El API hooking es la técnica de enganchar, ¿vale? Y decirle al hooker que quiero esto con esto, ¿vale? Es el gancho, es realmente, el API hooking es la técnica que se llama, pero lo importante es el mecanismo que lo hace, que es lo que os he explicado, ¿vale? Entonces, es una técnica de enganche, realmente es el jump que hemos visto, ¿vale? Muy importante, que no os lo he dicho, ahí arriba hay una cosa súper importante y que me he matado hasta que lo he conseguido hacer bien, y esto no lo sabía, y es que cuando hacemos ese jump en una arquitectura de x86 de 32 bits, como mínimo, tenemos que declarar 4 bytes, como mínimo. Pero puede ser que el salto con la longitud máxima sea de 16, ¿vale? Entonces, esto a la hora de hookearlo, digamos, la función que yo tengo va reservando espacios de 25 bytes en memoria, ¿vale? Donde he reservado toda esa memoria, voy colocando bloques de 25 en 25, ¿vale? Bytes para que encaje en el caso de agotar el mínimo espacio posible o el máximo, ¿vale? Y esa es la clave, fijaros en el módulo siempre es el mismo porque apunta a la misma dirección de memoria inicial, pero al final, si vais haciendo la suma, parece que va sumando 25 bytes de una a otra, ¿vale? Y ahí es la clave, que todo esté bien juntadito en memoria sin desperdiciar, porque tampoco podemos reservar toda la memoria que queramos, ¿vale? Esto no lo he contado antes. Aquí he tenido muchísimos pantallazos, error hresult y cosas así a bajo nivel que las cosas no se estaban haciendo bien, y yo todo esto en su día cuando hacía cracking y cosas así con la aplicación lo hacía estáticamente. Estáticamente tú te coges ese programa que es el IDA o el OIDBG, metes el ejecutable, lo arrancas y tocas cositas. Pero lo difícil es hacerlo en runtime, cuando no sabes lo que hay en memoria ni sabes cómo está localizado todo esto dentro del sistema operativo, ¿vale? Rápido, ya hemos acabado, ¿eh? ¿Qué es lo que hace el API hooking? Se engancha las funciones de la librería original, ese es el juego, y el juego lo que le está diciendo es inicia. Luego vuelve y me dice, activa la JVS. Luego vuelve y empieza a desencriptar información que tiene, ¿vale? Como intersticiales para juegos antiguos, porque hay muchos juegos que están en una resolución de 480 x 320 o no la estándar que conocemos, 800 x 600, y necesitan tener una pantalla de 1080 unos veces. Pues muchos juegos dentro del ejecutable están encriptados esos veces, ¿vale? Entonces desencripta recursos y yo, como soy perro viejo, le he dicho, cuando hagas un real file o un create file, ella lo ha desencriptado y llama a la función de Windows, yo me engancho a ella. Y ahora vemos todo lo que pasa cuando lanzamos esto, ¿vale? Carga configuraciones, crea la pantalla, esto es el juego original, y luego lanza el juego, ¿vale? Entonces, ¿qué hace esto del hooking? Muy fácil, acordaros. Yo en el hooker le he dicho, quiero hookear estos métodos. Pues, abstractamente, cuando se active la JVS, avísame. ¡Pum! Pues le pongo el método, la librería a la que va a apuntar, el método y mi función, ¿vale? Y cuando eso arranque, irá a la librería con el método oficial, pero luego se
ajustar al mío y ahí hará lo que yo quiera, ¿vale? Y esa es la clave. Ahí está el redireccionamiento de la información, ¿vale? En este punto. Cuando cargues configuraciones, ven para acá. Cuando cargues cosas de vídeo, ven para mí, ¿vale? Y ahí es donde sintácticamente me hago con el control del videojuego y empiezo a crear las instancias de vídeo, de controles de input, de keyboard o de joystick, y ahí es donde ya me hago con el PID del proceso original y lo meto dentro del constructor del DirectSUBE, ¿vale? Porque estoy utilizando una librería de vídeo de DirectSUBE, ¿vale? Entonces, ahí he remarcado ciertas cosas, ¿vale? Porque, como veis, ya nos hemos salido, pero ya estamos acabando, ¿vale? Entonces, fijaros, eso sería la librería de controles, la de DirectInput 8, y luego la de vídeo es la de 3D9, ¿vale? Entonces, ahora mismo, para acabar, os voy a enseñar cómo se hace una vez has hecho este redireccionamiento y sabes que va a lanzar una instancia de memoria al videojuego, cómo paramos eso y cómo hacemos lo que queramos nosotros, ¿vale? Esta transparencia o un clave de enganche. Esto tampoco lo he visto en ningún lado. He leído cosas, pero nunca lo he visto, ¿vale? Y aquí también os voy a decir unos detalles muy importantes, a muy bajo nivel que se necesita hacer para que esto funcione, ¿vale? La clave es, tengo mi aplicación de Windows 32, estoy utilizando un driver de vídeo de Direct y luego hago la instancia, ¿vale? Pero aquí hay un problema, que si hago eso como tal, aunque tenga el hooking, me va a salir un mensaje como este. Desde, oye, que estás intentando acceder a un espacio de memoria que tú permiso no tienes, ¿vale? Entonces, aquí hago una reflexión, ¿vale? ¿Por qué hookear todos los métodos de una librería si a lo mejor puedo fakear, que se dice en el argot, una interfaz y metérsela al driver de vídeo en tipo de ejecución y que redirija memoria a mi implementación, ¿vale? Eso tiene un nombre, pero antes, vale, ha salido mal. Esto es una frasecilla muy bien, ¿vale? Que dice, hay una gran diferencia entre conocer el camino y andar por el camino. Eso lo dijo Morfeo en Matrix cuando tenía delante al señor Lux el Neo, ¿vale? Y es muy importante esto, a veces la teoría compila, ¿vale? La teoría, los documentos que leemos compilan, pero no ejecutan, ¿vale? Y eso es muy importante. La teoría compila, pero no ejecuta. Y eso es así, ¿vale? Yo estoy harto de escuchar a gente que sabe mucho, pero a la hora de la verdad nadie demuestra nada, ¿vale? Y si lo demuestra, lo demostrará en un punto cerrado de personas que dicen, vale, pero es que lo importante es partir del conocimiento. A mí que estés en una posición alta y que seas muy bueno, si no puedo absorber yo eso, pues para qué. Pues por eso quiero decir que hay una diferencia entre conocer el camino, saber lo que hay y meterte en el barrio y coger una pala y cavar, ¿vale? Eso es muy fácil. Llega el arquitecto, ha estudiado 15 años ahí, 15 años, ¿os suena ese número? Pues es lo que tarda a lo mejor una persona en sacarse una carrera de arquitectura, como a mí que dice, y luego llega el PMB y se te hace todo. Entonces, tenemos que saber dónde está cada uno, ¿vale? VTM Hooking, ¿vale? Esto es una magia que lo que viene a decir es Virtual Table Method, ¿vale? Esto lo que hace es que a través de la definición de una API, de una definición de métodos virtuales, voy a hacer una redirección de una instancia en memoria del hooking que he hecho yo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en tiempo de compilación, cuando yo compilo, le estoy metiendo en esa DLL una interfaz que va a machear todos los métodos que tienen el mismo driver que tiene la librería de Direct, ¿vale? Los mismos, que ahora lo veréis. Pero en runtime voy a generar una estructura con un tipo de puntero especial en C de muy bajo nivel, que eso ya no está en las documentaciones, ¿vale? Para que cuando segmente la memoria, haga referencia a esa porción de memoria, no esté alojada en el mismo perímetro de la memoria del componente real, sino que está afuera, ¿vale? Entonces esto es código, ¿vale? Como veis, y la clave está en que cuando yo creo un device en Direct, tengo este método, esto es el constructor, ¿vale? Y ahí abajo, si os dais cuenta, está la instancia del device, porque una instancia a nivel abstracta no tiene una implementación, la tiene la de abajo, ¿vale? Entonces la que implementamos es esa. ¿Qué hago yo aquí? Fijaros, esto es el VTM del API hooking del dispositivo del device de la gráfica de Direct. Todos estos métodos, como veis, están definidos de manera virtual, ¿vale? ¿Por qué es esto? Porque el compilador, cuando compila la DLL, en algún lado de la memoria deja un pequeño código oculto haciendo referencia a un puntero de referencia, ¿vale? Pero no tiene el contenido, simplemente tiene la referencia, ¿vale? Y es lo bueno de C, puedo jugar en memoria como quiera. Para poder hacer esto, y esto lo podéis apuntar porque no lo he puesto,
Se necesita definir esta interfaz como una estructura de tipo puntero FAR, ¿vale? FAR. ¿Por qué tenemos que definir este puntero con una estructura FAR? Porque FAR es un puntero a muy bajo nivel, casi llegando al ensamblador, que te permite segmentar un bloque fuera de un rango de memoria al que no es, digamos, accesible, ¿vale? Esto está fuera totalmente de lo que es la creación del constructor. Esto apunta a una dirección fuera. Para que no pete, necesitamos definirla con ese tipo de puntero, FAR, ¿vale? Si quisiéramos apuntar a un mismo espacio de memoria, utilizaríamos un puntero que se llama NEAR, ¿vale? Eso son cosas muy a bajo nivel, ¿vale? Entonces, fijaros, lo que se hace es que se fakea una instancia, ahí falta lo de FAR, no lo he puesto, ¿vale? Porque quería que lo supierais, no sabes si se iba a acabar esto, pero bueno. Entonces, lo que hacemos es creamos una instancia y lo que hacemos es que a un puntero le metemos la dirección de memoria que vamos a meter ahí, ¿vale? Fijaros, ahí abajo, en esa instancia del device, estoy haciendo un casting inline en tiempo de ejecución y lo que va a hacer, como he definido ese puntero como tipo de estructura FAR, no me va a dar problema porque lo va a meter justo en ese bloque, ¿vale? Con esa línea de ahí lo que consigo es tener una librería en tiempo de ejecución que hace lo que yo quiero, ¿vale? Y fijaros, luego esto es un logger de cosas que yo ya estoy haciendo, como redimensionar, leer la configuración, instanciar, crear un hook de la ventana que ha lanzado el videojuego, modificación de los parámetros. Fijaros muy arriba de lo azul pone Presentation Parameter. La definición real que me está dando el juego respecto a mi monitor es de 1280, pero sí, de 1280 por 768. Pero yo realmente le estoy dando otra totalmente diferente. Aquí abajo, donde pone Hook y Direct de 9 Device, ahí ya he creado yo la instancia de la pantalla que cuando le hemos dado al Enter ha funcionado, ¿vale? Y bueno, hemos acabado, simplemente me gustaría enseñaros una cosa y es algo muy importante. Pues por la estética que yo tengo siempre me hago mucho el tontito y cosas así, y lo importante en esta vida a veces es parecer tonto, ¿sabes? Estar callado y dejar que otros despejen las dudas definitivamente, ¿vale? Con esto lo que quiero decir es que imaginaros que todo esto que os he dicho es mentira y que no lo hemos visto nunca y ha sido un placer para mí, ¿vale? El haber compartido todo este conocimiento con vosotros, pues os haya enseñado todas estas cosas que realmente pues a lo mejor solo sé yo y algunos compañeros míos y muchísimas horas de esfuerzo para poder realmente tener un juego levantado en un sistema operativo que es de un software totalmente diferente de un hardware al que provee, ¿vale? Y nada, realmente pues agradecer al equipo de Retropolis el haberme dejado soltaros este porrón de cosas, en especial en Jorge pues, por confiar en mí y decirme tienes que hacer algo, Víctor, algo que no sea académico, algo que podamos decir, hostia, que hemos hecho algo guay aquí, ¿vale? Y a todos los asistentes que habéis venido por dejarme enseñaros esto y por haber acontecido esto, que no sé si realmente lo que os he dicho, si vamos a salir de aquí por la puerta y todo el mundo ha visto cómo se hacen estas cosas o cómo realmente ese mundo oscuro de hacking, cracking y todo eso, pensabais que era así, pero bueno, yo no soy ningún experto, a mí este camino me ha funcionado y sé por dónde tirar, ¿vale? Entonces, pues como todo, con mucho esfuerzo y luchando día a día, estas cosas van saliendo. Y nada, muchísimas gracias por todo. Aquí hay una. Sí. Recordaros que en la mail hay comida para todos, está abierta. Bueno, sí, una cosa, cuando has sacado la placa al principio, has indicado algo de un downgrade. Sí, en USB. Sí, eso entra aquí. Se hackea aparte. Eso entra aquí, sí. Eso también entra aquí, pero no lo muestra. Realmente yo lo que he hecho es buscarlo por internet y cuando lo está buscando justo cuando hago un hooking y tira para un puerto COM que redirige por el USB, justo ahí le estoy metiendo un bit, bueno, un hexadecimal, un byte array con la información que tiene ese USB, ¿vale? O sea, imagínate, esto es una noticia y esto es real. No sé si Taito se gastó casi $600.000 al cambio en un equipo solamente para que desarrollara ese domain. Y eso es tan fácil como te lo copias, lo pones en una máquina y ya está, ¿vale? De hecho, mucha ingeniería social que he hecho ha sido ver vídeos para ver cómo pasar ese paso. Y hay mucha gente en internet que directamente la plataforma de NSICA se la baja pirata y ya está. Pero hay gente que compra la placa con el juego original,
y ver la reacción en directo diciendo, pues que me han dado un USB que esto es panoja, ¿sabes? Y claro, a partir de ahí, pues es lo que he dicho, buscando en foros, metiéndome con la Deep Web, he encontrado de todo. Realmente toda esta información está ahí. Lo que pasa es que es lo que yo digo, a mí esto me ha llegado pues porque yo me gusta y he estudiado una carrera y he sabido coger esta información y manipularla. Está claro que una persona que sale de la universidad esto es muy difícil. O sea, estos son años. Y con lo que te quiero decir es, gente que vea esto y se haga esas preguntas y, hostia, ¿y cómo has hecho, cómo te has comunicado? Si hubiera más tiempo lo hubiera explicado, pero lo que quería es haceros ver cómo pues craquear la memoria de Windows, cómo solventar ciertos problemas que a mí pues, me han dado muchos quebraderos de cabeza y realmente lo del USB es una tontería. Si quieres ahora luego te explico cómo se hace eso en ensamblador, que realmente es cambiar un bit cuando hay un salto. Todo algoritmo luego se codifica en ensamblador en un salto, en un 1 o un 0. ¿Vale? Entonces si sabes hacer ingeniería inversa y te bajas un disable, justamente llegará un punto en que haya un jump Z que será la comprobación de ese USB. ¿Vale? Entonces, cambiándole del 1 al 0, podrás obtener un if o un else. ¿Está bien o está mal? Si tú sabes que está mal, lo puedes meter en caliente a un 1 o un 0 y que salte al bloque de código. Vale. ¿Alguna más? Bueno, pues agradecerte nuevamente tu charla. Creo que nos hemos quedado todos sin aliento. Y que, bueno, al menos yo creo que habrá servido para, no sé, sembrar una pequeña semillita sobre este tipo de actividad y si alguien tiene más curiosidad, pues ya sabe cómo ponerse en contacto con él y profundizar en este tema tan intenso. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias a todos.